a todos, bienvenidos y bienvenidas al podcast La Brújula Nutricional, un espacio donde hablaremos de hábitos, bienestar, salud, pero sobre todo sin complicaciones. Hola a todos, yo soy Gilda, ella es Daniela, más conocida como Gigi y Dani. Estamos muy felices de acompañarlos en este primer capítulo de nuestro podcast, donde queremos acompañarlos en este lindo camino de la nutrición, la vida saludable y el bienestar. Exacto, en el primer capítulo, como comenta la Gigi, vamos a hablar un poco de cómo alimentarnos, ¿cierto? De una forma saludable, adecuada, sin culpas, sin restricciones, muy estructuradas, ¿cierto? Pero por sobre todo con mucho optimismo y mucha felicidad para disfrutar esta vida. Bueno, entonces vamos a arrancar el día de hoy con una gran pregunta que es el título de nuestro primer capítulo. ¿Por qué nos cuesta tanto comer bien? Pero antes de partir con esta temática, vamos a hacer en todos los capítulos del podcast una sección que se llama Mito de la Semana. Vamos a andar derribando mitos, sobre todo relacionados con la alimentación. Bueno, el mito que nosotras elegimos, como estamos partiendo, es comer saludable es carísimo, porque es algo que escuchamos muchísimo. Sí, de hecho lo habíamos compartido en las redes sociales. ¿Te acuerdas que te había comentado que una persona había escrito que comer saludable era muy, muy caro? Y es verdad, la vida ha subido los costos, está cara la vida. Pero la organización y la planificación hace que efectivamente podamos alimentarnos de una mejor manera y que no sea tan caro. Sí, como tú dices, Dani, es súper importante la planificación, principalmente porque nos acorta los tiempos. Ya lo que más tenemos en esta vida, hay poco tiempo, muchas responsabilidades, por lo tanto lo ideal es volver a lo básico, comer frutas, comer verduras, evitar quizás tanto alimento ultraprocesado o mucho producto más que un alimento. Siempre pensando en el costo-beneficio, pero yo adicionaría otro más, costo-beneficio y cantidad, porque claramente los volúmenes son importantes. Muy importantes en una alimentación. Así que mito derribado y comenzamos con nuestro primer bloque. Bueno, el primer bloque que tenemos acá es comer bien, teoría versus la vida real. Yo creo que esto es importante de conversar, que es como la base principalmente de la nutrición. Cuando nosotros comenzamos a alimentarnos va a ver mucho con los patrones de nuestra familia, cómo comían nuestros papás, nuestros abuelos, y eso finalmente lo vamos fomentando a lo largo de la vida. Exacto, pero hay que definir un poco qué es comer bien, ¿cierto? Partiendo que comer bien no es perfecto. Tiene que quedar súper claro eso, que comer bien no es perfecto. Sí es importante buscar la parte de cumplir con nuestros nutrientes, el bienestar, el sentirse bien, o sea, de una forma como equilibrada y que sea constante en el tiempo. Como tú dices, Dani, lo más importante es comer equilibrado, saludable, no ponerle tanta etiqueta tampoco a los alimentos si es tan bueno o es tan malo, comer variado, comer de los 3 grupos de macronutrientes: proteínas, carbohidratos y grasas, obviamente siempre de buena calidad, y como tú decías al principio, las cantidades son importantes. Sí, súper importante. Pero en el fondo que, claro, esta cultura de lo que nos han enseñado a comer, muchas veces nos dicen de comer poco, por ejemplo, no repetirte el plato, comer cosas light o comer pura ensalada. De lunes a viernes como pura ensalada y el fin de semana me desbando comiendo otras cosas. En el fondo, asumir como la restricción con fuerza de voluntad, que es comer bien, yo creo que está pero errado completamente, no funciona para nada. Claro, no van de la mano finalmente, porque muchas veces nos restringimos. En la semana, por ejemplo, vamos a comer puras ensaladas toda la semana con proteína y generalmente no llegamos a los aportes de proteína que necesitamos, pero llega el fin de semana, consideremos igual viernes de noche como fin de semana, viernes, sábado y domingo, y literal nos podemos comer todo lo que no nos comimos en la semana o incluso más por este tipo de restricción. Exacto. Entonces, un poco de la idea preconcebida, habíamos hablado de la alimentación. Claro, comer bien, algunas dicen como que es aburrido, hay estereotipos, etiquetas, ¿cierto? Creo que tú tuviste una experiencia en la universidad. Bueno, creo que era como segundo o tercero de universidad. Pasa mucho en las carreras de nutrición que cuando uno empieza a aprender de los alimentos, la calidad de los alimentos, los grupos de alimentos, lo que es bueno, lo que es malo, entre comillas, que nos enseñan así en la universidad, hay que decirlo, uno trata de poner todo esto en práctica. Pero ese poner en práctica, de repente terminamos un poquito satanizando los alimentos entre buenos y malos. Es como los categorizamos tanto, y a mí me pasó un día, yo soy fanática del Super 8. Es que es muy rico, debo decirlo. A todas partes, generalmente cuando viajo me llevo una bolsita de Super 8. Y tenía una compañera en la carrera, claro, como la mayoría, colación, manzana verde. Y ella estaba ahí con su manzana verde y yo iba a abrir mi Super 8, feliz de la vida, me iba a comer mi Super 8, y ella me mira y me pone una cara así como de desagrado. Sí. ¿Te vas a comer eso? Y yo así como, sí. Y tomé como una pausa, un par de segundos,
Y le dije, sí, porque soy persona. Y es ahí cuando yo digo, imagínate lo que deben vivir nuestros pacientes a diario cuando la gente de repente opina de su plato, opina de lo que están comiendo. De hecho, me pasó un caso a mí una vez, se acercaba la época de Navidad y una paciente me dice, no quiero ver a mi familia. Esto es una paciente de bariátrica. Ay. Y yo le digo, pero es Navidad, como concepto Bueno, familiar, reunión, no vemos a la familia quizás de lejos, vamos a reunirnos. Ella me dijo, porque me siento incómoda y me da pena que opinen de mi plato. Como todos saben que yo me operé, saben que puedo comer pocas cantidades, Sí. pero me dijo, me siento observada toda la comida. Entonces, es muy Sí, yo creo que esa parte, angustiante. esa parte de que te estén observando todo el rato también es como incómodo, incómodo. O sea, claramente también uno le pasa, bueno, con la Gigi somos docentes también, hacemos clases de nutrición y creo que te pasa cuando viene la hora del almuerzo y como que los estudiantes están pendientes de lo que tú tienes que comer. O sea, trata de elegir algo saludable, porque si no la profesora no está cumpliendo con las leyes de la nutrición. Y creo que esas cosas sí debería uno como tratar de eliminarlas, finalmente no meterte en el proceso de cada persona. Aparte que la alimentación va relacionada con los nutrientes y con la actividad física que uno hace. O sea, claro, me puedo permitir tomar un chocolate caliente o algún pastelito. Como nosotras un ratito. Así, porque teníamos frío. Poder hacer el ejercicio de, como decimos, quemar calorías, ¿cierto? Claro. Y hacerlo la balanza y finalmente no hay ningún problema. O sea, la idea es el equilibrio y es muy difícil buscar el equilibrio. Sí, finalmente el equilibrio y tiene que ver mucho también. O sea, la persona que finalmente estaba jugando ese plato era un familiar y que finalmente nuestros hábitos vienen muy desde nuestra familia. Como la primera infancia. Cuéntanos si querís, Dani, lo que a ti te pasó en el jardín de las niñas. Ah, ya, sí, claro. Bueno, el tema de la infancia, nosotros siempre lo abarcamos mucho como en el adulto, pero hoy en día la mayoría de la educación debería ser desde temprano. O sea, estamos hablando de alimentación complementaria a los 6 meses. La mayoría de las mamás primerizas son súper mateas. Súper mateas. Matea, me incluye porque obviamente tenía que ser matea, también tenía la etiqueta de nutricionista, o sea, no podía. Y uno se esfuerza mucho de que los niños, por lo menos hasta los 2 años, no reciban azúcar y un montón de cosas, pero después igual te envuelves en esto de que hay cumpleaños, hay que ser flexible y buscar el equilibrio, así que finalmente la palabra es el equilibrio. Entonces, esa parte de los niños, me llegó el tema de hace unas semanas que tuve que ir al colegio de las niñas a contar un poco lo que hacían la mamá o el papá en que trabajaban. Entonces creé un cuento que se llama Sofía y el tesoro energético. Tenía mucho brillo, color, habían platos coloridos, etcétera. Y yo dije, hoy los niños a lo mejor no me van a pescar mucho porque igual se desconcentran rápido y el cuento tenía que ser corto, claro. Y estaban súper atentos y quedaron así, uy, maravillados, que la zanahoria tenía un antifaz como de superhéroe, ayudaba a la vista, el brócoli era como un Hulk, o sea, tenía como toda una historia en un contexto que a ellos los motivaba de comer saludable. Bueno, súper participativo, que me llamó la atención, tienen 4 años, un prekinder 4 años, 5 años, y todos comentaban, a mí me gusta la sandía, a mí me gusta la frutilla. Y me pasó que una apoderada me dijo, hoy, ¿sabes qué? Llegó a la casa y se comió la zanahoria y dijo que iba a haber más, que iba a tener una súper vista si se comía la zanahoria. Comentando ahí los buenos hábitos. Los buenos hábitos. Entonces, esas cosas como de ver lo saludable entretenido desde el punto de vista, obviamente, de color, de armonía un poco en el plato y los beneficios que tiene, yo creo que eso también deberíamos los adultos volver como a impresionarnos de lo simple, alegrarnos de lo simple, como lo hacen los niños. Sí, y comer también con colores, porque quizás esta dinámica de estar tan rápido, tanta responsabilidad, tantas actividades que tenemos, la maternidad, el trabajo, cumplir con las cosas de la casa, hace que nos preocupemos cada vez menos de lo que vamos a consumir como alimento y que también sea agradable a la vista, que es súper importante si nos alimentamos finalmente con los sentidos. Exacto, o sea, bueno, ya hemos hablado un poco, ¿cierto?, de que comer bien, uno, no es aburrido para nada, ¿ya? Tampoco es caro y tampoco, yo diría, es difícil, pero habría que planificarlo en el fondo, ¿cierto? Porque el ritmo de vida igual está súper acelerado, los días pasan volando, yo no sé si es la edad o la vejez o me voy a estar acercando a una cuarta década, no tengo idea, pero se siente que pasa muy rápido. Muy cortito. Sí. Y la realidad del ritmo de vida de los pacientes varía mucho. La verdad que tenemos pacientes que a veces llegan con turnos de 12, 14 por 14, 7 por 7. Algunos trabajan mes por mes. Y esos horarios también un poco influyen. Sobre todo, imagínate, yo tengo pacientes también que estudian y trabajan. Entonces salen de su rutina laboral a las 6 de la tarde
entran a la universidad, salen a las 11 de la noche, entonces claramente como lo que pillo, así me dice la mayoría. Sí, o sea, no, es por eso, porque no tienen como una planificación. O sea, si tú llegas a la casa y no tienes nada que hacer, lo primero que esté a mano en el fondo. Sí, eso eso es lo importante. la planificación es importante. Yo siempre digo a los pacientes, sobre todo a los que les cuesta comer verduras. Hay muchas formas de hacer un prepare meal, como que le llamamos, como dejar preparar algunas cosas antes. No sé, la lechuga, que es algo súper práctico. Claro. Yo siempre digo, lavemos la lechuga, este secador de verdura, este redondito, bien seca la lechuga, en un pote, toalla nova, lechuguita, toalla nova, y dura 1 semana y media sin nada, si es que obviamente quedó sin humedad. Entonces Sí, es mucho podemos más fácil también. Y más aliviarnos económico. un poquito la perita. Más económico. Así Claramente es. hacer eso que comprar las bolsas listas en el supermercado sale un poquito más caro. Sí. Pero el tema del ritmo de vida allí yo lo he analizado un poco y lo conversamos con la mayoría de los pacientes que asisten a nuestras consultas, de no darnos el tiempo. Es como que comer fuera un mero trámite. Tengo que comer. Pero no le pongo la conciencia de lo que realmente los nutrientes me van a dar la energía para partir el día. O sea, ando para cansado, funcionar, claro, finalmente. ando cansado, trabajo todo el día, o estoy pensando que hay que llevar al niño al colegio, es que hay que ir a buscarlo, es que hay que ir a hacer esto, el mail, la reunión por Zoom. Sí. Entonces va llegando la hora, hoy no almorcé, 4 de la tarde. Claro. ¿Y ¿Qué como? Un pan. Bueno, y finalmente no es solamente lo que estoy comiendo, sino cómo eso me va a afectar no solamente en el presente, sino a futuro, las patologías que podemos llegar a tener por tener malos hábitos de alimentación. Exacto. Así que ya definimos un poquito, ¿cierto? Lo que es comer bien, ya, que dijimos que no era nada perfecto. Sí, buscar los nutrientes que cada persona individualmente necesita, ya con el estilo de vida que planificarnos, por sobre todo. Por sobre todo la planificación. Antes de comenzar con el bloque 2, quiero contarles que estamos en el Café Cowork Hormigón, que está en Manuel Rodríguez 800 en Quilpué, así que están todos invitados para poder disfrutar un rico café de especialidad y una variedad de postres, dulces, tan rico. algunas Sí. saludables. Pero si no son tan saludables, no se preocupen. No hay problema, ¿cierto? No hay problema. Podemos comer sin culpa. Vamos entonces a hablar un poquito en este bloque 2 sobre lo emocional, ya lo emocional detrás que tiene la comida, ya en relación obviamente a comer como a lo mejor un refugio, premio. Sí. Lo que dices tú del brócoli. Claro, o sea, nadie se come un brócoli cuando está triste, ¿o no? No sé, Sí. nadie. No, y yo siempre he pensado en eso. Bueno, como dijo la Dani, somos docentes. A mí una de las primeros ramos que me tocó hacer en la universidad fue trastornos de la conducta alimentaria. Y claro, nosotros fuimos modificándolo nomás, no solamente hablando de anorexia, bulimia, trastorno por atracón, que también podemos hacer algún día un capítulo de eso, sino también de la gordofobia, del pesocentrismo y de ese tipo de cosas que obviamente nos pueden ir afectando. Y eso nos lleva en gran parte a las emociones. Yo siempre le digo a los pacientes, si nosotros nos expresamos las emociones, ya sea verbalizándolas, llorando, contándoselo a alguien, no sé, las guardamos, lo que nos empieza a pasar es que nos vamos a comer esas emociones. Literalmente vamos a comer más comida y comida que finalmente para nosotros es mucho más agradable. Y ahí vamos a hablar un poquito como de la alimentación hedónica, que es cuando comemos por placer lo que a nosotros nos gusta, ya sea algo dulce, algo salado. Pero cuidar las emociones es muy importante. Yo creo que tiene que ver un poquito como con la gestión, pero principalmente esto nos pasa cuando estamos en presencia de, no vamos a catalogarlos como buenas o malas, sino como con ausencia de bienestar. Y cuando no tenemos este bienestar, hablamos, ejemplo, del enojo, la ira, la tristeza, y eso nos va a llevar a ser principalmente comedores emocionales, Claro, que los de hecho atractores está también, estudiado el ser comedor emocional y viene muy desde la infancia. Exacto. Bueno, y relacionado un poco con el atracón, ¿cierto? De algunas cosas como snack, muchas veces con azúcar. Las personas, no sé, a veces la maternidad cuando duermes poco, o las personas que trabajan de noche y el día tiene que funcionar igual y duermen o tienen mala calidad del sueño, que podríamos hacer un capítulo del sueño que es súper higiene del importante. sueño es fundamental. Importantísimo. El cuerpo como que necesita ese azúcar en el fondo. Bueno, yo diría nutrientes incompletos, ¿cierto? Las proteínas, carbohidratos, pero como que inmediatamente uno busca para despertar un chocolatito o una O la galleta. gente que se despierta con el café ahí en el velador, que tampoco es bueno para los que son amantes del café. En el caso de las emociones y de los atracón, me acuerdo de lo que me había contado de esta paciente, Una paciente. ¿cierto? Sí. Sí, yo tengo una paciente, no vamos a decir marca, No, pero es digamos. fanática de un chocolate muy típico chileno. Que ella siempre que tenía un mal día
mantenía este chocolate en su velador. Sacaba un cuadrito, hasta que de repente terminaba de comerse una tira y se daba cuenta que en un lapso no más allá de un par de horitas se había comido la barra completa, hablemos no de barrita, barra completa. Y eso le pasaba cada vez que se sentía angustiada porque no sabía lidiar con lo que le estaba pasando. Claro. Y también tengo otro caso, que ahí nos damos cuenta como que empezar a descubrir qué es lo que a mí me pasa o por qué hago esto. Tengo una paciente que su hermana la crió. Y ella, cada vez que le pasaba lo que tenía pena, se sentía angustiada, tenía un problema o se sentía ofuscada, le daba alguna cosita, un dulcecito, un regalito, incluso un premio así como casi, no sé, un barquito de papel, pero algo como que fuera de ella. Entonces ella tenía un tema con la comida. Cada vez que le pasaba algo en su trabajo tenía un nivel de estrés impresionante. Bueno, su trabajo era un trabajo estresante. Yo creo que todo trabajo que está hoy en día, las métricas, los números, los Q1, Q2, el estrés va, pero ya infinito. Entonces ella comía algo y un día me llega a la consulta muy feliz y me dice, Gigi, ya no estoy comprando nada para comer. Y dije, qué bueno. Pero me dice, estoy yendo a los chinos. ¿A los chinos le digo yo? Me dijo, sí, voy a los chinos, voy a comprar algo, cualquier tontera, me dijo, pero algo en los chinos. Entonces, si nosotros lo vemos como desde afuera, ella se está premiando con algo o está queriendo tapar algo finalmente de lo que está sintiendo. Entonces, lo merece. Claro. Como nosotros decimos, nos merecemos la Nos merecemos. Es un riesgo eso, esa frase de lo merezco todo, porque en el fondo, claro, me pasa mucho con el celular que digo, ya, me lo merezco. Ha sido un día largo, un día intenso, tratando de ser mamá profesional, buena hija, buena de todo. Me lo merezco, porque uno compra, pero bueno, ahí hay que ir regularizando. Eso. Otro tema de un poco de la parte de la comida también, es de la parte de como la privación, ¿cierto? Y la parte social. Y nosotros que a veces tendemos pacientes que son bariátricos, un caso puntual, ¿cierto? El primer mes están súper restricciones en el fondo de alimentación, consistencia, digestibilidad, un montón de cosas. Pero recalcamos tanto de que la parte social no la pongan como a la par con la comida, porque finalmente ese mes no van a estar encerrados en la pieza porque pueden comer solamente papillas. Claro. Y incentivamos en el fondo a que vayan, compartan, si tienen que ir a un karaoke, que canten, si van a contar un chiste y se van a reír, o van a abrazar a algún amigo o familiares, que disfruten como el proceso de la familia, de la amistad, de estar acompañados. Claro, y que no esté vinculado siempre con la comida. Los chilenos, por lo general, siempre, hoy juntémonos ya, pero ¿qué llevo para comer? Sí, pues siempre en un restaurante, en un café, ¿qué vamos a pedir? Siempre pero en el fondo creo que la instancia es la que marca la diferencia. ¿Te acuerdas cuando almorzábamos una vez mensual? Sí. Con nuestra amiga Karen, que está en Valdivia. A lo mejor hubiese estado aquí también en este podcast, La Brújula Nutricional. Y de ahí partió todo, porque en el fondo nos juntábamos sagradamente una vez al mes. Y no es porque íbamos a comer algo rico, porque era nuestro almuerzo finalmente, sino que era como para compartir, para seguir estando presente una de la otra, claro, y compartíamos la experiencia con nuestros pacientes, de la vida en general, y de ahí también salió la idea de este podcast de compartir. Lo mismo que conversábamos, ¿cierto? Almorzando, hacerlo a través de estas redes sociales. Pero en el fondo eso de socializar y compartirlo con la comida, yo creo que es eso, como disfrutar un poquito más la vida acompañado de algo saludable, ¿cierto? Y siempre se puede. O acompañado también del ejercicio, de la actividad física. Es muy importante. Es muy importante. Sobre todo cuando nos vamos a poner algunas metitas. Sí, de todas queremos maneras. Cambiar hábitos, partir de a poquito, que había una paciente también bariátrica que había pasado un par de meses y me dice que empezó a ir no me acuerdo qué era como tipo estos de ejercicios funcionales, como grupo. Y me dijo, hoy me empecé a hacer amigas como un grupo, me han acompañado como en todo este proceso, y sabes que siempre hablan de rodearse con las 5 personas como que te motiven y todo, y me decía, me ha cambiado la vida completamente, o sea, voy feliz a hacer, era el CrossFit con funcional. Voy feliz, nos juntamos, hacemos como esta junta también, pero un poquito más saludable, y es real, o sea. Oye, es súper importante, Daniel, lo que decías tú del disfrute.
Porque la gente generalmente se obliga a hacer ejercicio porque sabe que es importante, pero no lo disfruta. Y si no lo disfruta, es súper fácil que digamos, ya no lo quiero hacer nunca más. Sí, bueno, Me desmotivo. exacto. Como experiencia propia, bueno, tú sabes que estoy jugando pádel hace como 2 años. Fans. Ahora. Fans ahora. No he tenido mucho tiempo porque hemos estado full con estas cosas, pero eso de lo mismo que me comentaba esta paciente, de hacer como este grupo social a través del ejercicio, que en su caso era el CrossFit, vais conociendo gente que también va disfrutando eso. O sea, definitivamente el ejercicio, la actividad física te desestresa completamente. En el caso del pádel, yo ese golpe de la pala con la pelota, yo creo que es lo más liberador que hay. Es lo más liberador. Y después uno le va agarrando el gustito, po. Sí. Y va creando los hábitos, que también vamos a tener un capítulo, ¿cierto?, que vamos a hablar de los hábitos, pero va creando un poco el gustito de la actividad física, de uno quemar calorías, de sentirse activa y poder comer de una manera más equilibrada, sin culpa y disfrutando definitivamente la vida. Creo que es importante no categorizar los alimentos como buenos o malos, no usarlo como un castigo o como un premio, porque finalmente comer es lo más primitivo que tenemos y algo muy necesario. Muy necesario. Pero necesitamos comer. Sí, claramente. Entonces, claro, de repente la gente se ofusca y dice, ¿cómo voy a comer saludable? Me cuesta mucho. Y nosotros, en este tercer bloque, queríamos hablar un poquito de las cosas que sí nos funcionan para empezar a comer un poco más sano y más equilibrado. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que realmente funciona? Partiendo que lo habíamos comentado, ¿cierto?, en nuestras reuniones de pauta, de comer, ir de a poco, ir de menos a más, pero tratar de hacerlo de una manera como fácil. ¿Ya? No ponerte una meta, hoy no, ya quiero hacer ejercicio porque quiero bajar tanto % de grasa, pero voy a correr, no sé, voy a correr 50 minutos y nunca en tu vida he corrido 50 minutos. Lo que te decía, esa gente que dice, voy a ir al gimnasio, voy a ir 4 días a la semana. Y esa persona y nosotros también sabemos que eso no va a ser así porque el primer día va a quedar muy adolorido o adolorida y no va a querer volver a hacerlo quizá. Entonces, metas pequeñitas, saquen a pasear al perro, si vienen a edificios, suban las escaleras, claro. Ya ese tipo de cosas que sea chiquito, bueno, igual no va escuchando el cuerpo. Sí, el cuerpo, o sea, importante. Si antiguamente hacía ejercicio y tiene memoria, a lo mejor ya va a partir y no va a haber problema. Pero siempre estar consciente de lo que tu cuerpo pueda dar y mentalizarlo, obviamente, para poder hacerlo. Yo creo que también el buscar como lo entretenido y el placer en lo saludable. Exacto. Es súper importante. Bueno, ahora se da mucho en redes sociales el tema de la receta, ese tipo de cosas que la gente, de repente los pacientes llegan con unas recetas maravillosas que uno dice, uy, mándame la receta, como que uno ya no se la da. Ellos te dan la receta a ti para uno después compartirla. Y claro, y eso tiene que ver, pues como me planifico, si quiero tener algo rico quizás en mi refrigerador y disfrutarlo, me voy a planificar como es parte de este capítulo, me voy a organizar, voy a tener los alimentos que necesito y que finalmente me van a nutrir y me van a hacer bien. Exacto, y lo otro que sí funciona también es tomar conciencia del proceso. Sí. No es algo como el de inmediatez, o sea, yo no hoy día voy a ser saludable al 100% porque la vida no es ni blanco ni negro, tiene matices, y en este proceso yo creo que cuando uno entiende el amor propio, el cuidarse, el nutrirse bien, el darse sus placeres obviamente, el equilibrar la alimentación con el ejercicio y la actividad física, ahí todo fluye y estamos pero full saludables. Lo que tú dices del amor propio, del autocuidado también, yo siempre veo a los pacientes, sobre todo a las que son mamás, porque de repente me dicen, no, es que yo a mi hijo le preparé esto y le dejé esto súper rico y da lo mismo la hora, o sea, podría estar cansada, no haber dormido y se prepara igual. Y yo le digo, pero ¿por qué no lo haces por ti también? Sí, pues. Entonces ahí uno se da cuenta que, claro, de repente entrega mucho a un otro y cuando nos hacemos cargo de nosotros mismos. Pasa mucho. De hecho, como que uno habla con los pacientes, no, mi hijo comió súper bien, le di la ensalada, la proteína, etcétera. ¿Y tú comiste? No, porque fui a ver la lavadora, fui a ver no sé qué, tuve que salir a una reunión en Zoom, no cansé, me comí un pan. Claro. Y hay que estar eso cuando uno viaja. Un súper buen ejemplo de cuando te tienes que poner la mascarilla, siempre te dicen que uno primero, amor propio, uno se pone la mascarilla y después uno ayuda a la otra persona, o sea, y en la vida sí tiene que ser, sí, o sea, en cuanto a la alimentación es lo mismo. Yo a mis pacientes le digo lo mismo, así como si tú no estás bien, ¿cómo le vas a dar bienestar a tu familia y a tu hijo? Exacto. Entonces, hoy no lo había pensado de esa manera, porque siempre nos dan como el deber ser.
Claro, Entonces, ¿no? O sea, claramente ser una súper hiper mamá, tampoco de papá, tampoco hay una guía de cómo hacerlo. Pero independiente de eso, hay que ponerse en primer lugar. Y no es algo de egoísmo, porque también se confunde un poco como de egoísmo, sino de tener la energía. Si finalmente igual uno está dando un ejemplo, o sea, siempre. Es uno un marketing con patitas. Sí. Siempre está dando. Aunque no lo vea de esa manera, pero es así, es un marketing. Finalmente es una elección y es una elección que se hace día a día. Hay días que vamos a poder quizás cumplir con todas nuestras metas o con las cosas que nos habíamos planteado y otros días no, pero no nos juzguemos si algún día no lo hacemos. O sea, no pasa nada tampoco. De hecho, con si la no se Dani cumple. les teníamos así como unos ítems de cosas punteo. importantes que se podían como tener incorporados para que se les haga un poquito más fácil este camino de alimentación saludable. Entonces, ¿qué es realmente comer bien? Quisimos hacer un punteo tipo docente, como que nos sigue un poco la docencia. La verdad que desde el camino de la nutrición, tanto a estudiantes, pacientes, uno mismo también, siempre en la vida uno va educando, ¿ya? Y quisimos dar un poco este punteo para que tomen nota si es que quieren y lo tengan en consideración y se acuerden que la brújula nutricional les mencionó estas cosas para poder realmente comer bien en su vida. Primero, tener en consideración el tema de algunos horarios y rutinas, ¿ya? No todos los pacientes, lo habíamos visto, tienen los mismos, o personas tienen el mismo turno. Algunos tienen turno, como decíamos, ¿cierto? 7x7 o trabajan de noche. Entonces, el horario y la rutina tiene que estar adaptado a la realidad de cada uno. Es totalmente personalizado, ¿cierto? Lo otro de la variedad, en el fondo, de tener estos macronutrientes, que es la proteína, ¿cierto? Los carbohidratos. Para no aburrirse también. Para no aburrirse, o sea, bueno, los carbohidratos son súper importantes también. Y la grasa, también necesitamos grasa saludable. Un cuerpo no puede funcionar con menos de 4% de grasa, chiquilla. O sea, sí necesita grasa, pero que sea saludable, ¿cierto? No tener con la que sabemos que no funciona. Y ser consciente, escuchar un poco realmente tu hambre. Si es un hambre, que porque en el fondo pasaste muchas horas sin comer o no has dormido nada o hiciste mucho entrenamiento y tu cuerpo está fatigado y necesita nutrientes, ya es porque realmente lo necesita. O es algo emocional, algo puntual. Sí, o bueno, sí, puede ser Como un la gente a antojo, veces lo dice como o también estás pasando obviamente con problemas o estrés o ansiedad. Entonces hay que un poco identificar ese punto. Bueno, siguiendo con este punteo, tenemos el poder disfrutar sin culpa, que es súper importante, ¿ya? La comida también tiene que ver con nuestras emociones, como lo dijimos al principio, es disfrute, hay cosas súper ricas. Finalmente, encontrar el equilibrio y no ponerle categorías, ¿ya? Ni etiquetas a la comida. Comer de manera flexible, súper importante, ya no ponernos que este día solamente yo me puedo salir de mi pauta de alimentación. No pasa nada si un día me como un trozo de pizza. Diferente sería si todos los días como pizza. Sí, pues la frecuencia marca la es diferencia. importante. Por eso ser flexible, ¿ya? Lo mismo si un día estamos muy abrumados con mucho trabajo, con muchas actividades, si vamos a pedir comida, también tenemos opciones cuando vamos a usar este tipo de aplicaciones. Ajustarlo también a la etapa que estamos viviendo. No me refiero como al ciclo vital, si estamos con un lactante, estamos con una adolescente embarazada o adulto mayor, sino como al momento que estamos viviendo. Y eso abarcamos de nuevo el tema de la emocionalidad. Ya si estamos con mucha carga de estrés, ojo con lo que vayamos a comer también, porque puede favorecer este estrés o disminuirlo, ya. O si lo mismo, si queremos estar no hablando negativo, sino como temas de celebración. Claramente si uno va a ir a un cumpleaños, vamos a comer torta, pero las cantidades, lo que decía la Dani, no, quizás vamos a ver, no sé, lo que pasaba en pandemia. Muchos pacientes me decían, ya, pero ¿cómo es que puedo comer para el cumpleaños? Y digo, ¿cuántos van a ver en la casa? No sé, 4 o 5 personas. Compremos una torta pequeña, no una torta para 80. Claro, no una torta para 50 personas, si vamos a ver 4 personas dentro del hogar, porque finalmente esas mismas 4 personas van a seguir distribuyéndose esta tortita. Así que no es tan difícil como a veces lo pintan. Exacto. Bueno, vamos a partir con una sección también muy entretenida. Lo dejamos a todos invitados a que nos puedan seguir en las redes sociales, brújula_nutricional, para que nos puedan hacer las preguntas que tengan, dudas o derribar algunos mitos, etcétera. Vamos a dejar ahí algunas cajitas de preguntas para que nos puedan dar también ideas a nosotros. En YouTube, ¿ya? Vamos entonces con la sección de preguntas al público. Y ¿quién nos escribió, Dani? hoy día nos escribió Jimena de Viña. Ajá. Y pregunta, dice, ¿qué hago si me siento culpable cada vez que como algo prohibido? Ya, yo creo que primero que todo, Jimena, no le pongamos etiqueta. Yo no sé si ese alimento que tú comiste o que estabas comiendo, porque le dimos esta categoría finalmente de prohibido,
¿ya? Puede ser que tú dentro de tu mente o con la gente que tú te juntas en el contexto, este alimento sea prohibido o te lo indicaron prohibido por alguna razón, ¿ya? Si bien no es bueno poner etiquetas, pero también tenemos que entender los procesos. Si tenemos un paciente que recién se operó de cirugía bariátrica, por ejemplo, va a tener ciertas restricciones porque hay un protocolo de alimentación, o si es un paciente, ejemplo, con diabetes, también vamos a restringir algunos alimentos o disminuir su consumo, ¿ya? Pero siempre obviamente de manera personalizada, pero calmar un poco la mente ahí. Sí, tal cual, tal cual. Comer algo rico no significa que vas a ser menos saludable. Todo está relacionado con la frecuencia, con la intención, cómo tú te sientes. O sea, claramente si voy a comer un completo en la mañana, un completo en la tarde y lo voy a repetir toda la semana y porque el día del completo me como 4 completos. Yo tengo un paciente que se comió 7. Y fue hace poco el día del completo. Sí. Esas cosas también yo creo que hay que evitar sentirse culpable y te iba a comentar aquí, ahora que me acordé, cuando vienen los pacientes a la consulta y uno genera esa confianza de que te tienen que contar las cosas, Sí. y te dicen, bueno, te quiero contar todo porque ¿para qué te voy a mentir? Porque en el fondo igual el examen de bioimpedancia va a decir cómo te guardaste. Y uno escucha, siempre escucha y después termina, hoy tenía tanto miedo de que me retaras. Sí. Hoy me lo han dicho un montón de veces y yo digo, hoy tengo ganas de retar. Oh, Dios No, mío. yo creo que la gente cree, yo siempre digo, no soy tu mamá, ni nada por el estilo. No. Yo creo que tiene que ver mucho eso, con la culpa o como con lo que categorizo como bueno y malo. Entonces necesitan alguien, no es que seamos figura de autoridad ni nada por el estilo, No, pero como para lo nada. estamos educando en este proceso y lo estamos acompañando en este proceso, es como ya, si me dice que esto mal, ya como me dijo mal. Entonces yo le digo a los pacientes, conectémonos primero. Sí, de todas No te voy a maneras. retar porque te comiste un completo. A mi paciente que le dije 7, claramente cuando hicimos el tema de la bioimpedanciometría, yo le dije, ya, esta acumulación un poco de grasas, Claro. 7 completos. ¿Sabes qué? Pero tiene que ver mucho con el no sentirse culpable y preguntarse, ¿qué me pasó? ¿Por qué llegué a este punto y por qué me comí lo que me comí? Entonces es mucho más profundo el trabajo ahí y por eso nosotros también trabajamos con psicólogos. Sí, de hecho, la mayoría, como te decía, estos pacientes hablan, hoy quería venir porque me ibas a retar o tenía miedo Sí. de escuchar este reto y ahí enfocamos claramente de que uno no reta, pero sí lo hago responsable, o sea, tomo decisiones y esas decisiones tienen unas consecuencias. Pero en el fondo en ningún momento Es uno un reto. va a retar. No, De hecho, para finalmente ningún momento. nosotros hacemos que este paciente usuario deje de ser paciente en su proceso, sino Claro, que la se haga palabra pasivo, cargo, claro. que deje de ser De hecho, pasivo. ya hay mucha gente, uno lo tiene como instaurado, pero hay muchas partes de equipos multidisciplinarios que ya no hablan como la palabra paciente, porque no necesita una persona que sea realmente pasiva, sino que tome la acción y que esa Claro. acción sea repetida. Así que, Jimena, no te sientas culpable para nada, hay contención, hay que ver, como dice la Gigi, en qué contexto, cómo te sentías, porque a lo mejor, claro, a lo mejor te hace falta descansar más, tener un poquito Así más de es. energía, o hasta un simple abrazo también que es muy necesario para comenzar el día, ¿ya? Vamos a ir cerrando este primer capítulo de la brújula nutricional y dejarle una frase motivadora, ya, de comer saludable no es una meta estética, sino que es un amor propio. Cuando logramos entender eso, como les decía anteriormente, fluye Así es. llevar una vida un poquito más saludable y disfrutar. Sí, hay que disfrutar el día a día definitivamente. Sí, finalmente es no juzgarse, conocerse a sí mismo, la autocompasión, recordar siempre el amor propio. Y bueno, aquí con la Dani vamos a estar apoyando desde la Brújula Nutricional. Recuerden seguirnos, brújula-nutricional, nuestro Instagram, también en Spotify y en YouTube. Muchas gracias por escucharnos Así en que este primer capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo, chiquillos. Que estén muy bien. Chao.